Buenas tardes, buenas noches, alumnos y alumnas. Primero me presento, soy el profesor Federico Pérez Brugel, que se ha sumado en este semestre al dictado de la materia de Epistemología de las Ciencias Sociales. Conmigo, yo les dictaré lo que corresponde a las clases de la semana 10, 11 y 12 durante el desarrollo de este semestre del primer semestre de 2023 de la materia. En este sentido, en la clase que nos compete ahora, que es la clase número 10, desarrollaremos todo lo que corresponde a la vinculación entre epistemología de las ciencias sociales y las ciencias sociales y la tecnología. Denme un segundo que comparto pantalla. Como bien les decía, los contenidos de la clase de hoy serán los vínculos entre ciencia, tecnología, sociedad, las perspectivas teóricas en relación a los problemas tecnológicos y el desafío de la inteligencia artificial en el siglo XXI. Para esto, la clase la dividiremos en dos tiempos. Por un lado, analizando dos textos diferentes. Por un lado, analizaremos el primer texto, que es Artilugios técnicos y máquinas de pensar, la reflexión acerca de la tecnología de Vicencio, y la inteligencia, en un segundo apartado, la inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical, del autor francés Eric Said. En función del primer texto, Artilugios técnicos y máquinas de pensar, la reflexión acerca de la tecnología, el autor marcará una introducción vinculando esta problemática a comienzos del siglo XVII. Cito: la ciencia se convirtió en la base de nuevos cimientos que favorecieron el desarrollo de la tecnología y la actividad industrial. A su vez, la tecnología comenzó a convertirse en una herramienta al servicio de la ciencia. Es en este punto, no antes, donde empieza a haber esa vinculación entre ciencia y tecnología que no puede separarse. Es más, durante ese siglo se desarrolla lo que conocemos como la revolución industrial, que genera un cambio en la matriz social, cultural y económica. Es más, los efectos que genera la revolución industrial es la migración por parte de todo lo que es el campesinado, de una forma de producción de agricultura a una forma de producción industrial en las diferentes fábricas de los centros urbanos. Entonces, ya ahí vemos cómo la vinculación tecnológica, la herramienta, termina modificando la matriz y las formas de las relaciones previas a ese siglo. En este sentido, ciencia y tecnología y sociedad constituyen un sistema de relaciones. Y el desarrollo científico llevará al progreso de la humanidad. Se empieza a tejer en el imaginario social las palabras de progreso, desarrollo, avance, pero dichas categorías siempre están vinculadas en lo que se piensa en lo que se piensa con el desarrollo tecnológico. La tecnología por sí va a llevar a todo esto que hemos dicho, a un avance, a un proyecto de utopía. La figura o la que uno empieza a ocupar en el imaginario social en este tiempo es la locomotora. La locomotora es la imagen del progreso, es un motor que avanza hacia adelante, no sabemos hacia dónde, pero siempre avanza hacia adelante, y que es más, constituye la forma siendo redundante, de constitución de los estados-nación. Si alguno ve alguna película como la del Llanero Solitario o de la constitución de los estados-nación en esos siglos, siempre la herramienta que llega al progreso, la civilización, es la locomotora, que permite tejer redes en los espacios territoriales y ocupar más lugares. Luego, el autor planteará diferentes perspectivas teóricas con respecto a la ciencia. La primera para analizar es la tradición aristotélica tomista, que es previa a la modernidad. La técnica es el conocimiento práctico para la transformación de la realidad, ¿sí? La técnica es el conocimiento que tiene una finalidad en la cual transforma esa realidad. La tecnología, en este caso, es una disposición de la técnica con el objeto de servir a la consecución de las finalidades humanas. ¿Esto qué quiere decir? Es la herramienta, en este caso puede ser un martillo, puede ser una computadora, puede ser cualquier objeto que facilite las condiciones de vida del hombre.
Las tecnologías, hoy en el imaginario social, a veces solamente ocupan las tecnologías virtuales, puede ser una computadora o un televisor. Ahora bien, la silla es una tecnología. ¿Por qué? Porque genera una comodidad en función de la finalidad y del sentido humano. La técnica, en este caso, es un medio, no un fin en sí mismo, es neutral. Previamente, en este proceso, desde la definición aristotélica atomista, que es previa a la modernidad, la tecnología no es una preocupación porque no está vinculado al desarrollo de la sociedad, ¿sí? Ahora, ahora, en este tiempo moderno, desde el siglo XVII a esta parte, sí empieza a haber estas problemáticas vinculados y en este entramado que previamente hemos dicho. Desde la modernidad, desde el siglo XVII a esta parte, empiezan a haber posicionamientos en función del rol de la tecnología en la sociedad. Por un lado, la visión optimista, eh, que plantea que la tecnología, como solución a la totalidad de las problemáticas del ser humano, y empiezan a aparecer los considerados tecnócratas, que plantean que todo proceso de la vida debe estar intervenido por la técnica, porque lo que genera es una mayor eficacia de todos los procesos y además de soluciones. En este sentido, ellos creen que la tecnología es el factor del progreso social y de desarrollo. O sea, es la columna vertebral que va a llevar a la humanidad a un proceso de emancipación de las dependencias y utópico. Por otro lado, empiezan a aparecer autores que plantean que la tecnología empieza a borrar las demás dimensiones del ser humano y se vuelve totalitaria. O sea, que no ocupa solamente el lugar de una racionalidad instrumental, en lo cual la técnica tiene que ser usada para mejorar algunas condiciones de la vida, sino que empieza a ocupar los lugares de la cultura, de la política, de la economía, ¿sí? Por un lado, también eh, separan la operación de la técnica tradicional y el fenómeno técnico moderno. La técnica tradicional, en los que recién hablábamos con la perspectiva aristotélica atomista, que es el uso del instrumento para cumplir una finalidad del hombre, y consideran también esta perspectiva que genera una mecanización de la vida humana. O sea, empieza a contaminar y colonizar aspectos de la vida tradicional que solamente se empiezan a regir por una lógica de eficacia eh, e instrumental. Esto con respecto a estas dos visiones que se analizan en el texto. Por otro lado, el autor plantea la perspectiva de Heidegger y el mundo de los útiles. Heidegger se considera el filósofo alemán, considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX. El texto que cita es sobre la técnica, está en los textos complementarios, un texto realizado ya más a fines de una edad adulta, aproximadamente, si no me equivoco, en el 55, 53, 55, que pasaré a explicar algunos conceptos para entender el texto de lo que plantea De Vicencio. Primero voy a leer la cita que se encuentra aquí, que es: más duramente estamos entregados a la técnica cuando la consideramos como algo neutral, pues esta representación que se aplaude hoy con gusto nos vuelve completamente ciegos para la esencia de la técnica. Martin Heidegger va a hablar de lo que es la fenomenología. Él como filósofo entiende que uno no puede llegar a la esencia de las cosas sin ver los fenómenos, ¿sí? Ahora bien, va a plantear un concepto que se llama Dasein, ser ahí. Cuando digo Dasein, entiendan que estoy hablando como el ser humano, ¿sí? El humano, cualquiera de nosotros, es la expresión del ser, ¿sí? Es el ser estando, ser ahí, ¿sí? El Dasein, perdón, tiene una única seguridad, que es un ser para la muerte. Y retomo esto. Uno piénselo desde su individualidad. Uno cuando es consciente de sí mismo, ya tiene un nombre, ya tiene una cultura, ya tiene una familia, ya tiene un lenguaje. Algo que
no lo eligió. En este caso, se encuentra arrojado a la existencia. Se encuentra viviendo. Uno no lo elige, uno ya se encuentra cuando es consciente viviendo en el mundo. Ahora bien, el Dasein, o sea, nosotros, empezamos a preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. Y la única claridad que tenemos es la claridad de nuestra muerte. Lo único que sabemos como horizonte de posibilidad es que vamos a vivir nuestra propia muerte, que somos un ser para la muerte, ¿sí? Porque la muerte es lo único indelegable. Yo puedo delegar que una persona cocine, o puedo delegar que alguien haga mi tarea o mi trabajo. Lo que no puedo delegar es la muerte, mi propia muerte. La muerte me abarca a sí misma y no puede ser delegable, ¿sí? En esta cuestión es lo que dice condición de arrojado a la existencia. O sea, nos estamos existiendo sin saber por qué existimos y la única seguridad de nuestra existencia es nuestra posibilidad de muerte. Ahora bien, esto genera angustia en el Dasein, en el ser ahí. Y lo que intenta es olvidarse de su ser, olvidarse de esa angustia que es la problemática existencial, que es su sentido. El autor Heidegger va a plantear que en este aspecto el hombre se encuentra en un mundo intramundano, donde encuentran cosas que son servicios, que son útiles, que sirven para, ¿sí? Un martillo sirve para romper, una silla sirve para sentarse. Creaciones del hombre a través de la técnica que ha usado, que tiene como finalidad el hombre, ¿sí? La silla está hecha para sentarse, tiene una finalidad que remonta siempre a la existencia del hombre. Hasta una obra de arte puede ser eh, una silla expuesta en una galería de arte. Ahora bien, esa silla está puesta para el goce artístico del sujeto que lo mira. Entonces, las cosas que habitan el mundo refieren, en última instancia, al hombre, al ser humano. En este sentido, el Dasein opera en la naturaleza mediante la técnica. Esto va a hablar de lo que considera un carácter revelador que trae algo que está oculto. Esas creaciones son como el lienzo blanco que al intervenirlo hacen aparecer una obra de arte de un caballo. Eso que está oculto, el Dasein opera sobre el mundo y lo transforma. De un árbol saca de vuelta una silla o una mesa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la técnica? Heidegger va a plantear que en la modernidad, en este momento, la técnica, ¿sí? Esa transformación constante de la naturaleza para generar objetos que eh, satis- eh, satisfagan las necesidades del mismo Dasein, se encuentra en un proceso de eh, desarrollo de stock de cosas para el ocultamiento del sentido. ¿Qué quiere decir esto? El hombre empieza a fabricar, empieza a producir, empieza a exigirle más a esa naturaleza, destruyéndola en función de la producción de cosas útiles que tapan la cuestión de su existencia. Y cree que esa producción y consumo de esas cosas, ese reduccionismo, es la expresión de la humanidad. Doy un ejemplo claro. Nosotros tenemos una propaganda contemporánea que es Destapá Felicidad, de Coca-Cola. Cualquiera de los productos que nosotros intentamos consumir tiene una promesa de felicidad, tiene una promesa de realización del sujeto, cuando en realidad son útiles. Ahora bien, no nos responden la duda de nuestra existencia, que es qué sentido tiene, ¿sí? Entonces, frente a este vacío del Dasein individualmente, pero colectivo, buscamos
taparlo a través de la producción de cosas útiles para no hacernos cargo de la pregunta del sentido del ser, de para qué estamos. Esto trae como consecuencia lo que decimos, la destrucción de la naturaleza y considerar que el reduccionismo de la expresión humana solamente a los útiles. Soy feliz porque tengo un auto nuevo. Soy feliz porque, como dije, tengo, no sé, un nuevo uso o unas zapatillas, ¿sí? Y frente a la angustia que me causa la existencia, la tapo con nuevos objetos. Esto para entender que la técnica no es solamente una cuestión de intervención de la naturaleza, sino que ocupa el fenómeno total de la humanidad, ¿sí? Es una totalidad, digo, y que trae como consecuencia hoy en día una crisis ecológica, por ejemplo. La fagocitación de la naturaleza para la producción de bienes que se consideran útiles para la humanidad, pero en lo que hacen en realidad es tapar su existencia, tapar su angustia existencial. Esto con respecto a Heidegger. Por otro lado, también el autor habla de la dialéctica de la ilustración, que es un texto de los filósofos Teodoro Adorno y Max Horkheimer. El texto es escrito en el 44, republicado unos años después, en la cual es una crítica de la ilustración que nos iba a llevar al desarrollo, al progreso a través de la razón y la técnica, llegó a la barbarie. Cito, lo que nos habíamos propuesto era nada más que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar a un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie. Tanto Adorno como Horkheimer en este texto lo que intentan hablar es que luego del proceso de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos hundidos en la barbarie. ¿Por qué? En primer lugar, porque la técnica ha sido un instrumento de aniquilación de la humanidad, como podemos ver durante el desarrollo del nazismo, de las herramientas técnicas y administrativas en los campos de concentración que eliminaron a 6 millones de personas del pueblo judío, y además que el desarrollo científico, tecnológico, llevó eh, a lo que es la bomba atómica. La bomba atómica rompe en realidad introduce en el imaginario social algo nuevo, la posibilidad de la destrucción del mundo y de la humanidad. Antes de ese episodio, no era posible concebir que la humanidad y el planeta podrían ser destruidos en su totalidad. Recién en ese momento se plantea ese nuevo horizonte que nosotros contemporáneos que estamos hablando ahora, es posible. Es posible mientras estén escuchando este video, esta clase, eh, que haya un estallido nuclear y que el mundo se destruya, ¿sí? Los dibujos animados, las películas están dentro de ese horizonte, sobre ese imaginario social y sobre esa posibilidad. Antes de la bomba atómica no era posible. Entonces, el desarrollo científico-tecnológico, el humanismo, la razón que iba a llegar a un punto, llevó a otro lugar, a la destrucción de la humanidad y la naturaleza. El siguiente párrafo es de la introducción de la traducción en español del filósofo Juan José Sánchez, que dice, la ilustración disuelve los mitos e introniza el saber de la ciencia que no aspira ya a la felicidad del conocimiento. Antes el conocimiento aspiraba a la felicidad de la humanidad, sino, dice ahora, a la verdad, sino a la explotación y al dominio sobre la naturaleza desencantada. El iluminismo lo que hizo fue desencantar la humanidad y la naturaleza, por eso tanto yo la puedo explotar. Vinculado a lo que decía previamente Haydn. En el proceso de ilustración del conocimiento se torna en poder y la naturaleza queda reducida a pura materia y sustrato de dominio. Por otra parte,
el autor plantea también lo que es eh, la perspectiva de Lewis Mumford y la megamáquina, que va a hablar de la técnica democrática y la técnica autoritaria. La primera es la que está dirigida por sus productores en armonía con la naturaleza y centradas a la preservación de la vida humana. Muchas veces es una resignificación de la tecné aristotélica atomista, en la cual eh, la técnica está dirigida por la misma sociedad y el desarrollo de la vida humana, ¿sí? Tiene una direccionalidad en la cual está puesto el sujeto humano antes que una técnica autoritaria, que es lo que va a plantear con el dire absoluto y destrucción a gran escala contra los valores humanos, que va a plantear en este caso el tema de la pirámide como un ejemplo de tecnología autoritaria que se retoma también en el siglo XVI y XVII. Esto para dar algunas palabras al texto de Vicencio. Eh, y ahora en la segunda parte trabajaremos sobre el tema de la inteligencia artificial.